No. ¿Y vos? ¿Vos tenés? ¡Por supuesto que no! Vos debes tener, seguro. Vos tenés. Nada, ni loco que voy a tener yo. Che, ¿y vos tenés? No, ni un charco me quedó. Nah, pero loco, ¿quién tiene pileta? Teóricamente, él no. Último aviso. ¿Se te ofrece algo? Necesitamos pileta. Somos buenos amigos de nuestros amigos. Amigos con pileta. You know what they say, never waste a Friday night on a first date. But there I was, in my heels with my hair straight. And so I took him to this bar. This man wouldn't dance, he didn't ask a single question. And he was wearing these fugly jeans. 12 grados 8 décimas la temperatura en la capital de la provincia de Buenos Aires. Mientras Barto le da un sorbo a su café, Juanchi hace una transferencia multimillonaria. En el estudio mayor, Radio Provincia, la FM, lo presentamos a Agu. Hola, chicos. Ay. Hola, Bebo. Hoy me vine Qué vaquerita. Qué mujer. No, porque hoy vamos a hablar de Chapel Run, que está sonando acá. Recibimos con un ¿Quién fuerte suena? aplauso. ¿Esta es? Chapel Run. Esta es. ¿Qué la conoces? No, él es más solo que todos nosotros. No, pero puede ser que le suene igual. Sí. Recibimos con un fuerte aplauso a Estela, la lesbiana, dijo Moria. Pues, una lesbianaza. ¿Qué pasa, Estela y la... Chapita Ron, Me corrí por le el dicen, plano. sí. Ahí está. Chapita Ron le dicen acá en la Argentina, porque ella está re loca. Entonces nada, la traigo, es una artista bastante controversial. Yo ya dije en mi Instagram que si alguien quiere mandar para defenderla o no defenderla, al 221-508-2447. Muy bien, 221-508-2447. Podemos ir recibiendo ahí opiniones de Sí. Chapel Run. ¿Puedo hacer un pequeño paréntesis? Por supuesto. ¿Cómo viste el partido? ¿Dónde? ¿Viste el partido? ¿Viste el partido? ¿Tenías la camiseta? Decí la de verdad, Argentina mirá que puesta? La yo verdad, estoy acá, siendo la el verdad, Grinch acá. ¿Ustedes quieren que me linchen? ella que no me lo vio. funen. Quiero la verdad. No, Yo no lo vi, barría al Indio chicos. Solari. No lo viste. ¿Y No qué lo hiciste vi. mientras tanto? ¿Qué hice Sí, ayer? se puede decir, Ay, obvio. no se puede, no, mentira. Más aburrida mi vida, chicos. Comí temprano y a las 11 me estaba acostando a dormir. Que todavía estaban en partido, ¿no? ¿No escuchaste el grito, gol? No escuché nada. Mis vecinos, la verdad, bastante... A mí me gusta mirar los partidos, Sí, pero la pero verdad que ¿qué pasó ayer? No, estaba muy cansado. Había dormido 4 horas, porque había Dijiste, dormido mal el día chao, me voy a anterior. Ni Y- siquiera viste 10 minutos, nada. Nada. Ni idea. Y de hecho me enteré acá con Chucho que había hecho 3 goles Messi. O sea, yo sabía... O sea, recién. Yo sabía Recién que eran... cuando llegaste acá te enteraste. No, yo sabía que eran 3 goles, pero no sabían que eran de Messi, los los 3. Y bueno, nada, después vi ahí. Y yo me enteré por Patricia Bullrich, a mí, así que Hermoso, yo Bien, te lindo. digo que me quedo con Chucho toda la vida. La verdad que no sí. sé, te conviene La patita. verdad que sí. Así que bueno, hoy la pregunta de la columna es ¿cuánto de tu privacidad estarían dispuestos a dar por cumplir un sueño, por ser, no sé, por ejemplo, una celebrity? Y también si por ser una celebridad perdés el derecho a decir que no. Esa va a ser la pregunta. Que la vamos a ir muy desarrollando. buena pregunta, Es muy buena pregunta. Yo tengo mis opiniones. Vamos a ver qué dicen ustedes. Yo creo que va a ser bastante polémica la de hoy. Porque vamos a hablar de Chapel Run, la lesbiana mala. ¿Ah, es lesbiana? Es lesbiana, porque seguimos en el mes del orgullo. No se olviden que yo iba a traer cada vez a alguien. Y le dicen eso, la lesbiana mala. Y yo... ¿Se lo dicen en la cara? No, en la cara no, porque te mete una trompada. Porque es mala. Necesito ver la física. Tremenda. Yo también, Si me quieren intriga. poner una foto de los chicos... ¿Cómo se escribe? Se escribe con doble P y doble L. Chapel Run. Que el nombre nace... Chapel. Chapel Run. Ah, ok. Nace... ¿Ron cómo es? Ron nace de su abuelo, que Sí. el apellido era Chapel, y Ron era una canción de country que le gustaba al abuelo. Y ella agarró y se puso las dos cosas como... Ah, bueno, el abuelo lo con quería. honor a su abuelo. ¿Es de ahora? Es muy chiquilla, tiene 28 años. Ah, es chiquita. Casi como yo. Cumple el mismo día que yo. Me estás jodiendo. 19 de febrero, como Cristina, como quien les habla verdad. y como Chapel Run. ¿Podrán? Y es pelirroja, como Cristina. Cristina libre. No, de Exacto, paso, obvio. Y si no traemos a la Chapel Run y sabés cómo te la libera. Exacto. Bueno, Ah, claro. esto que le, ya mirá sé lo que quién es. Es una Yo no sé quién belleza ella. Vino al último Vino a de la Lollapalooza. Palusa. Sí, Vino yo a sé quién es, Lollapalooza. pero no la consumo, no la conozco. Bueno, los fans se ponen este gorrito cuando la van a ver, entonces Sí. por eso yo me puse el gorrito. Yo no soy exactamente fan de ella, pero desde que apareció yo creo que ella es la hija perdida de Lady Gaga.
O sea, yo Ay, le pongo una sí. ficha que ella puede continuar lo que Gaga empezó. Te lo juro, ¿eh? ¿Creo que le estás retirando a Gaga? No, para nada. Pero Gaga lo próximo que va a lanzar, ¿saben qué es? Un ¿Qué bebé. es? Acuérdense de mis palabras. ¿Con quién está sí, pareja? sí. Está en pareja y está hace 2 años comprometida. Y su próximo lanzamiento va a ser un bebé. ¿Quién era la pareja? Estoy seguro. Lo va a lanzar. Michael Polanski se llama, un empresario. Bueno, continuemos con, así no nos Chaperone. vamos por las ramas. Pues yo Lo te que yo conozco, digo, Agustina, sí, vos. no, por eso. Que le dicen lesbiana mala y yo lo traigo a esto porque digo, ¿cómo pasa, no? ¿Hay Como- lesbianas buenas? Claro, acá tenés que hablar Viste que vos, con los amiga. putos hay un lore. Ustedes No son sé, malos con las porque lesbianas. igual yo no. No, vos. Pero Vos te no. juro, o sea, toda Pero la vida tengo un montón, comúnmente tengo los un montón trolos de- son Sí, sí. hostiles con las Hay una lesbianas. No enemistad. entiendo por qué. No, yo tampoco, No la quieren verdad. compartir un Porque poco de además- protagonismo. Pues además le debemos un montón de cosas. O sea, Nosotros como allanamos el camino. allanaron el camino, siempre estuvieron. mujeres. Nosotros, yo también siempre soy consciente del privilegio que yo tengo como varón cis homosexual, digamos, porque soy el que menos se come los garrones, digamos. Claro, Primero está están las bueno chicas lo que trans, decís. después están las lesbianas y después estamos los gays cis. Entonces también que respeten los rangos, papito. y compórtense. Bueno, la lesbiana. Y esto, como que si sos una disidencia tenés que ser correcta, porque está todo bien, yo te acepto. Para mí esto dice la sociedad, es una teoría No, mía. no estoy de acuerdo en lo que Digo, decís, tenés que ser correcto. Donde vos levantaste un poquito el dedito, donde vos ya sos una loquita, sos una chapitarrón. Total. Entonces, Muy eso bueno pasa lo que decís, para mí. Agu, Y también pasa, bueno, en el mundo de la música, ser una mujer y decir, bueno, esto tiene que ser así, esto tiene que ser allá. Bueno, Porque ella está nació- ahí. Está bueno, me detengo en esto, porque hay un nivel de moralina entre todo esto, ¿no? Que como esto, sí. No estoy congestionado, no me miren. Está llorando. Está llorando. Se emocionó. ¿Qué pasó? Por ¿Qué vos, emocionaste? por lo que dije de las lesbianas. Tranquilo, ¿de voy a acuerdo? estar bien, no me van a matar en la calle. A él tampoco, a No. U tampoco. Vamos a estar siempre. No van a poder con nosotros, tío Juanchi. El tío Juanchi se emociona. Háganle un zoom, está Sí, llorando. sí. Bueno. Pero estoy de acuerdo con lo que decís y qué bueno que lo traes. Ella en realidad se llama Kayleigh Rose Amstutz, tiene un nombre, mi Rarísimo. vida, y nació en Missouri. Ah, de Missouri. Es de Missouri, un pueblito de 6.000 habitantes. Y ahora ya todos nos vamos a acordar qué día cumpleaños. Y ahora todos nos vamos a acordar que día cumpleaños, que la verdad que me llamó la atención porque no había hecho la relación de que es de Piscis, chicos, ni parece. Pisciana. Pues está mal loca. Hay que Y pero ver los su carta, piscianos- porque Hay que ver la luna. El 19 de febrero puede ser acuariana. Ah, es que a mí yo pensaba que era Puede acuariana. puede ser. Bueno, nace en un pueblito de 6.000 habitantes en el 1998, en una familia bastante, no conservadora, pero Justo sí el año del religiosa. hat-trick de Bati, Claro. 98. A Jamaica. ¿De qué? De Batistuta, no importa. Ok. ¿De qué? No, mi amor. Hoy es todo selección. Bueno, No, Te agarró calor, estaba me mal agarró calor. No, Me pues agarró nombraron calor. a Batistuta. Se sacó la campera Agu y gusta Bati? tiene un. Está cada vez, claro, boludo, mirá qué calor. Para que me ese toques. busito de- Ay, entre ¿cómo nosotros lo podemos describo? tocar. ¿Cómo Mató lo un describo? oso. Yo le digo de piel de mono. Ah, No real, pero se le Muy dice piel de lindo, a ver, mono. déjame tocarte. Ah, Juanchi, muy ¿vos me querés lindo. tocar también? Tocale un poquito. Juanchi, tocalo. Tocale. Ay, chicos, se cumplió Se mi sueño. nota, piel de mono. Por eso posta, estaba emocionado en realidad. Él olía la piel. Che, me Él gusta. lo estaba oliendo. Che, después me dicen que llegué con el No, tiempo. dale, vamos. Me van a matar. Bueno, nace con 6.000 habitantes, no sé qué, en una familia muy religiosa que iban 3 Sí. veces a la semana a la iglesia, La un con- bodrio, y ella creyendo que obviamente ser una lesbiana estaba mal. Pero empieza a tener una relación con la música, a los 10 años empieza a tocar el piano, participa, porque yo hago una relación como si ella fuese argentina, sería, no sé, de 9 de julio, se vino a Bellas Artes a estudiar música popular, su primera fecha fue en Pura Vida, conoció una lesbiana flequilluda, no sé qué, viste, bueno, entonces en el festival del, no sé, del Salamín no sé qué, canta por primera vez una canción. Ahí todos se quedan como, oh my god, ¿cómo canta? Y ahí Oh my ella, oh my god, arranca con hacer covers en YouTube. Es de como esta generación de que muchas fueron descubiertas por YouTube. Yo traje un videito Ajá. haciendo una canción del gran Elton John, Oh. Your Son, uno de mis temas preferidos de él, de los más conocidos también, vamos a decir todo. Es tremendo lo que voy a preguntar, porque tal A vez ver. eso. ¿Elton John es trolo? Trollísimo. Ah, con Él es razón. nuestro papá. Porque me iba a ser la que tenía una re teoría de que toda la gente de la comunidad termina cercana a él. Yo lo amo a él. No Y sabía bueno, que era trolo. John, No sé sí. si me daba tan a trolo. Ah, ¿no? Elton John. ¿podemos ver imagen? A ver, vamos a ver. Para que vean lo preciosa que es y lo preciosa que era. A ver. Mira. Y una voz. Qué voz, Me encanta que sea pelirroja. a Chaperone. Me gusta más este look. Bueno, ya le decimos que tenía- ya. A ver, vamos a ver qué, te va a buscar y te va a encontrar.
Déjeme escuchar. Porque vos sos medio hegemónico, Juanchi, por eso te gustó. No, más tirando a clásico, diría yo. Ah, es verdad. Está bueno. Me gusta la aclaración, la tomo. Ella es coloruchi natural. Es media rubiecita en realidad y se tiñó de colorado. Me encanta el color. Qué ojos, Juan se enamoró Es hermosa realmente. de una loca de Piscis. Entonces arranca con esto, la descubre una disquera, Atlantic Records, y le hacen firmar un puntería. contrato. Ajá. Se va para LA, se viene a La Plata. Se va, no sé, a Capital, Rosario. viste, Sí. claro. Y empieza. No, LA, ¿qué sería Mar del Plata? Porque tiene mar. Pero viste que ahí está toda la industria. Ah, es verdad. Entonces no sé. Bueno. Va a Diaby, que es un boliche gay, un bar gay muy conocido. Tiene un despertar, o sea, ella ya sabía que era lesbiana, pero dice, oh, wow, puedo ser de otra manera. Claro. Pero en el medio saca un EP que trajo una canción, si la quieren poner es Die Young. No es muy buena, la verdad no la iba a poner. Porque sobre todo, ¿qué pasaba? No tenía su identidad. No es esta, pero no importa. No tenía su identidad. ¿Le pasaste bien la playlist? Le pasé perfecta la playlist, la tengo acá, mira. Dion. No sé, en inglés no lo entiende. Claro. ¿Esta es? Esta es. No, vos A mira ver. así. No me gusta igual. Para mí es activa. Pero mirá qué diferencia entre la canción anterior y No esta. Hay una diferencia en su timbre. Sí. Le ponen la Medio Florence comparación. and the Machine. Sí. Acá, medio copiona. Sí, bueno, es que toma un Bueno, poquito de estaba todo. encontrando Linda su voz. identidad. Estaba encontrando su identidad, entonces ella dice, estaba como muy paqui en la música que hacía en Claro. este EP, ¿viste? Cuando se va ahí y descubre todo eso, sale con Pink Pony Club, que ahí sí pasamos a esa, que es un ver. himno. Pimponi es mujer. El Pink Pony Club es como que es una chiquilla pony de un club. Pink- Rosa. Pink Pony. Claro. Muy bueno. Muy bueno lo que hace. A mí me encanta. Dice, sé que querés que me quede, pero tengo estas visiones raras de estar en LA. Dice, porque sé que hay un lugar en donde los chicos y las chicas pueden ser lo que quieren ser. Dice, tengo unos sueños medios malditos de dejar Tennessee. Ay, Santa Mónica, fuiste tan buena conmigo. Mira. No voy a hacer a mi mamá muy orgullosa, dice. Sé que va a ser un escándalo, porque va a decir, esta pendeja está haciendo cualquier cosa. Y dice, mamá. No, nena, ¿qué estás haciendo? Sos una chica pony rosa que bailás en el club. Dice, ay, mamá. Solamente me estoy divirtiendo en el escenario con mis tacos, porque es a donde yo pertenezco. ¿Y dónde? En el Pink. ¿La conocen? No, muy buena. Muy buena. Che, y tiene, vos decís, muy similar a Lady Gaga, la onda. Ella hace drag, que si los chicos en algún hace drag. quieren Vi como las buscar, fotos. hace como drag en los shows y tiene como toda una estética y hace un synth pop con mucha influencia de los 80 y también de los early 2000, del principio de los 2000 y tiene como mucho concepto en lo que hace, por eso Pero en su siento voz la que- ves en su voz también, porque es una artista pop que puede cantar muy buenas baladas y que tiene muy buen caudal de voz, digamos, y que no es como autotune y eso. Entonces Claro. por eso yo hago como la relación también. Sí, tiene calidad vocal. No, Exacto. Me encanta. Acá empieza a trabajar con un productor de Olivia Rodrigo, que es el que descubrió a Olivia Rodrigo, que es una sensación también, que la voy a traer a la columna en persona. Se viene porque sacó un disco además, ahí vamos a ¿Dónde estar es? hablando de eso, también de Estados Unidos. Entonces ella conoce a este productor, sacan esta canción, esto es en el 2020, y le va fatal por la pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Ella, por más que hace un poco de ruido, la disquera la despide. Y se vuelve a Missouri. Se vuelve a Missouri, trabaja de niñera, trabaja como bartender, Willard. todo. Willard. ¿Cómo? Willard, Missouri. Ay, sí, es verdad. Está contado, Juancho, estaba leyéndolo, pero bueno, está muy bien. Entonces agarra, se vuelve y dice, no me importa. Yo voy a juntar cada propinita para volverme a LA. Lo logra, vuelve a LA. Y en 2021, Dan Nigro medio que la deja de lado porque se empieza a hacer un furor esta Olivia Rodrigo. No me cae muy bien Olivia Rodrigo. ¿No? Bueno. Se me dio mosquita muerta. Vamos a buscar. Logra juntar unos mangos, en el 2022 se vuelve a LA y capta a Sony para un contrato de lanzamiento, que no es lo mismo que firmar un contrato Claro. de estrella. Y ahí saca Naked in Manhattan, desnudita en Manhattan. Claro, resputa ella. Es medio crónico. Bien popera. Bien O sea, popera. de base. Sí, a mí me encanta eso.
Acá ha hablado con un amor de la secundaria. Dice, nunca cruzaría la línea, así que te empujé miles de veces. Y mira lo que dice esta frase. Me encantaría que supieras que estás en mi mente constantemente, como las cigarras en el verano. Oh, divino, es pisciana, definitivamente. Dice, Pisciana los total. chicos apestan y las chicas nunca probé. Dice. Pero hoy nos vamos a emborrachar. Dice, tócame cariño, pon tus labios sobre los míos. Podríamos ir al infierno, pero vamos a estar bien. Sé que lo quieres y podés tenerlo. Ay, nunca lo hice, vamos a hacerlo cinemático. Dice, como esa escena de sexo que está en Mulholland Drive. Dice, de Lynch. Ah, lo dice, claro. Dice, Muy quiero buena saber peli, cómo es. Sé que lo quieres. Ay, puedes tenerlo. Nunca. Bueno, me está adelantando. Ay, nunca lo hice desnudita en Manhattan. Tócame, nena, tócame. Beba sería. Tócame, beba. Que Claro, también eso se ella le critica. Pasó de nada a jotearse 100%. Claro, también eso se le critica. Sos mujer y estás hablando de cosas, ya te critican. Ahora, sos mujer y sos lesbiana y estás hablando de deseo, shame on you, ¿cómo haces eso? Entonces nada, empieza a sacar estos temitas medio sueltos, saca otro más, no sé qué, y empieza a demostrar lo que hacía ahora y que era muy diferente a lo de antes. Empieza a hacer una gira, empieza a ser la telonera de Olivia Rodrigo, empieza a ganar público ahí y firma con Island Record, bajo el sello discográfico de este productor Dan Nigro. Sí. El negro, arre. Y El negro Dan. Y ahí Negro Dan. saca- En vez del gordo Dan es el negro y ahí saca Red Wine Supernova, uno de mis temas preferidos. Nada que ver con el Nova. Dice, ella era una Playboy, Bridget Bardot. Ella me mostró cosas que yo ni sabía. Y lo hizo ahí, en el patio atrás, dice. Me puso el canino al costado de mi cuello. Canino, la amo. Kenneth Hill. Dice, te estoy esperando con una minifalda y mis zapatos de go-go dancing. Dice, quiero que muevas un poquito, viste, activada, dice, pero bueno, está bien, esto es nuevo. Me gusta lo que trajiste hoy, Agu. Es muy buena ella. Bueno, saca el disco que se llama The Rise and Fall of a Midwest Princess. El ascenso y la caída de una princesa del Medio Oeste. Que es medio lo que fue pasando con su carrera, de hecho. Y logra debutar en el puesto número 2 de Billboard, lo cual es un montonazo. ¿Qué pasa? Bueno, en el 2024 tiene un Tiny Desk que se los recomiendo que lo vean. Mira. Yo la conocí con ese Tiny Desk, de hecho, que se vuelve viral. Qué bien el Tiny Desk. Como, porque es cierto, perdón que te interrumpa, No, Agu, perfecto. es cierto que le da mucha visibilidad a artistas mainstream, pero también esto, ¿no? Porque cuando lo hizo ella no era tan conocida, No. entiendo, y pum. Bueno, de hecho a Paco y a Catriel, si bien nosotros los recontra mil conocíamos, Hicieron mundiales. eso, pum, los explotó para todos lados. Sí, y a ella le pasó medio lo mismo, algo que también yo destaco del Tiny Desk. Me gusta y de- rescatar lo del Tiny Desk porque es un medio público también, Exacto. que es cierto, tiene asociados privados, pero es un medio público. Toma pavo. Toma pavo. Entonces, en este Tiny Desk, de hecho, van a poder ver que todas las que están en la banda son todas, bueno, personas queer. Ella en su banda tiene todas mujeres, queers, bueno, sus bailarines también, que por ahí es más común que los bailarines seamos medio Es como brutos. nuestra Marilina Bertoldi. Es pero que pasa esa es la Marilina relación. es del rock. Esa es la relación, pero Sí. Marilina, ¿qué empezó a hacer ahora? ¿Draguearse? Sí. Tienen, Muy bien, son Marilina, como está primas. muy bien. Son como primas. Sí, Marilina, yo quiero hacer Muy una columna bien, de ella está porque yo la muy amo. arriba. ¿Cuándo, Marilina? Y vamos a. Ah, bueno. Tenemos en julio tenemos unas cositas ya pensadas. Oh, yo tengo una lista bueno. más grande de lo que es ¿La el Fabi año. Cantilo no entra en tu lista? Mira, Fabi, me acabas de spoilear algo, pero bueno. Listo, no, ya está. Porque vos una vez me dijiste. Te leo. ¿Por qué no haces de Fabi Cantilo y con Barton? Nos cagamos por la de página risa. 2, Sí, sí. Nos cagamos de risa y después logré hacer algo que sea pop. Así que lo vas a Ok, tener. bueno. Bueno, ¿qué pasa? Se hace pasa? viral, qué sé yo, empieza a tocar y vamos a ir al primer videíto, que no sé Sí. si es el primer videíto, chicos. Después lo miran perdón. en YouTube, después inmediatamente después de esta columna
va a estar subida en nuestro canal de YouTube, así que después vayan ahí a verlo. Ella empieza con toda una cuestión de que empieza a criticar a todo el mundo y a ser muy confrontativa, y en un festival, en un Lollapalooza, ella tiene una canción que se llama Hot to Go, caliente para llevar, y dice, podés llevarme calentita a tu casa, ¿no? Epa. Entonces, en ese video, que es el segundo video que yo les dije, chicos, en el drive, ella propone con esta canción una coreo tipo YMCA. Que la repasamos acá. Claro. Tiene el YMCA Centennial. A ver. ¿Ves? Mirá. Se lo saben. Yo quería que hagamos un TikTok de esto y se me van a sacar. Tiene algo de la Mujer Maravilla. Se medio mal. ¿No? Tiene un look Mujer Maravilla. Sí, y mirá los gorritos que tienen en la... Mirá. Le dice, ay, es tremendo que el VIP se crean tan cool para no hacer este baile. Y les dice, you're not fan, no son divertidos. Muy bueno. Encara a su propio público, por más que es un festival, diciéndole, los VIP los chetos del VIP no hacen el baile. Ya ella ya arranca así. Eso quería preguntar, que por qué tan picante, porque hasta ahora no vimos nada tan picante. Es que ahora ya entramos en esa parte de la columna. Perfecto. ¿Dónde es eso? ¿Cuándo es? ¿Dónde Esto es? en un Lollapalooza. ¿Qué pasa? Después, en el minuto 2:40 que les puse, chicos, podemos ver cómo la gente lo hace como locos todos. Mucha gente. A ver, ahí viene. Haciendo el minuto 2:40 haciendo el baile que propone. Mirá. Es como el YMCA de la generación Gen Z. Arre. Ese pirulo que pasó ahí. Y ahí empieza a tener todos problemas ella. Si quieren, igual primero podemos ir al cuarto video, lo puse mal en orden, en donde tiene una polémica con un paparazzi. ¿En el video? ¿Durante el video? En el video que vamos a ver. Porque, ¿qué pasa? Upa. Está posando en los VMAs, les voy poniendo contexto. Ella cancela el show, cancela unos shows para ir a los VMAs, que es un momento importante en una carrera, pero muchos fans se recontra enojan. Decir que es el VMA. Los VMAs son los Video Music Awards de la MTV, ya pasó el momento, chicos, un poquito más atrás. Y unos paparazzis le decían, ya, dale, no sé qué, y le gritan a la asesora. Fuck off. No, shut the fuck up. Porque el paparazzi le dice, shut the fuck up. Y le dice, you shut the fuck up. Cerra el orto, le dice ella. Yo no, perra, le dice. Perra. Entonces, nada, ahí ya la empiezan a criticar un montón. Con las uñas del hombre. Por haber hecho eso, para colmo, bueno, ella gana igual como mejor artista nueva. Y podemos ir ahora sí al tercer video, en donde ella dice, sale a hacer un descargo en TikTok diciendo, está todo bien con esto, pero ¿por qué yo tengo que soportar esto? Yo quiero hacer música, yo no quiero este lado de la fama. Como Bielsa. Y no tengo por qué fumármelo. Que nada, básicamente se lo voy contando porque está en inglés, creo. Que dice, si vos ves a una persona random en la calle, dice, vos vas a ir a pedirle una foto, vos vas a ir a molestarla, a decirle, a insistirle, a quererla abrazar, a molestar a su familia, porque ella lo que dice es, si yo estoy, ahí está, de carita lavada. Otra persona. Me dice, ¿le vas a gritar desde el auto? Le pide una foto. Claro. ¿Y te vas a ofender si ella te dice que no? Porque ella tiene su propio tiempo. ¿Vas a joder a la familia? Yo soy una perra random, dice, y vos también. Piensa sobre eso. Y ahí es lo que dice ella, dice, yo no creo que estos comportamientos tengan que venir con el trabajo que yo elegí. No significa que yo lo quiera o que yo lo vaya a soportar. Que ese para mí es como esto que yo les decía, ¿cuánto podrían ustedes prescindir por decir, bueno, esto viene con mi trabajo? Claro. Y creo que es la primera estrella que se planta y dice, por más que esto venga con mi trabajo, yo no lo voy a hacer. Como que siempre hablamos de los paparazzi, como fueron con Amy Winehouse. Y después de esto, las repercusiones de su público, ¿cómo fueron? Mixtas, porque algunos dijeron, che, somos tus fans, y ella dijo, bueno, no, pero yo cuando estoy trabajando, ahí sí me podés pedir una foto. Ahí, si yo estoy yendo a comer al retiro con mi familia, déjame en paz que me vaya a comer una degustación de achura, ¿entendés? No me molestes
luces en ese momento. Se fueron armando todos problemas. Después yo traje un videito más en donde ella se cruza a otro paparazzi y le dice: hey vos, que si creen eso ni lo vemos. Le dice: hey vos me trataste muy mal en los Grammys, vos me debes una disculpa. Se acordaba. Le dice ella al paparazzi. Y el paparazzi le dice: ay no, pero no sé qué, una disculpa acá delante de todos. Sí, una disculpa acá delante de todos. Me pedí disculpas. Y el chabón le pide disculpas. Y potente. Lo que termina pasando, después yo traje un sexto video que es ella en la Fashion Week en París. Sí. Está ahí saliendo de un bar, qué sé yo, y la empiezan a joder los paparazzis a seguirla. Y ella le agarra un ataquecito. Sí. Muy tranquila igual, ahí mantiene la compostura, saca el video y empieza a grabar. Y empieza a decir: bueno, toda esta gente que ven acá me está molestando. Y algo que pasa, que aparece un supuesto fan a pedirle un autógrafo y ella le dice que no se lo va a firmar. ¿Para qué? Se armó tremenda, porque decían: yo te estoy dando reproducciones, yo te compro tus discos, yo esto que el otro, y vos no estás dándome un autógrafo. ¿Qué pasa? En Estados Unidos se usa mucho que gente random que no es tu fan te pide un autógrafo y lo vende en eBay. Y medio que los cantantes se dan cuenta. Claro. Porque cuando uno es fan llora, se pone más en una. Claro. Ahí está ella, se los traje subtitulado. Please step to the side. Step to the side. This person I've asked several times to go away and they will not. They're hiding their face because they're ashamed. Because I've asked Lo van a poder ver en YouTube en un ratito. Can you sign completely disregarding all of my first time to see you, Chappelle. So this is then go away. Happy to see you. So all of you, Los echan I ask you kindly to please leave me alone. Hasta que le está pidiendo de forma amable que le deje de acosarla. Pero pasa que es raro, ¿no? Firmar el póster al nene. No es nada. Es que eso, por eso es lo que yo traigo acá, esa polémica de decir: ¿qué opinan ustedes? Ay, bueno. Después O sea, tuvo un la problema, respeto, vos conocés pero me el parece jugador de que- fútbol, perdón. No, me parece que la fama viene acompañada de Y estas de esas cosas. cosas. Si no, no serías Hay mainstream. límites igual, pero no me parece. Bueno. Es que por eso te digo, es la primera que desafía eso. Es la primera, acordémonos de Lady Di, los paparazzis, de Amy Winehouse y los paparazzis, es la primera que Tampoco dice: yo Madonna. esto no lo voy a soportar. Y pero al mismo No, pero yo le creo que no es porque se la crea, ¿eh? ella es bipolar. Como que ella... También, me olvidé de decir eso. Ah, bueno. Entonces hay cosas que le cuestan un poco más que a otra gente. Sí, o que se satura más Se rápido. satura más Tiene rápido. comprensión eso, pero me parece que un poco el mainstream viene acompañado de una fama que vos no la podés controlar porque ya se deposita en el otro. Claro, y sí, genera una relación parasocial. Bueno, para terminar y cerrando, la última polémica que tuvo fue con Jorginho. Jorginho. Sí, ¿Quién es bueno, Jorginho? un jugador de fútbol brasilero. Estaban en el mismo hotel y de repente agarra y supuestamente la hijita de este Jorginho, ¿lo sabés? Sé el caso, no sabía que era ella. Bueno, la hija va a pedirle una foto y la seguridad la saca y la hace que la nena termine llorando. A la nenita. Él lo publicó. Él lo publicó, le hizo un escándalo y ahí la cancelaron fuerte y meme que dice: Parrón odia a los nenes, no sé qué. Y ella sale a dar una declaración y dice: chicos, nunca vi una nena, nunca vi una cosa, no era mi seguridad, era la seguridad local, del lugar. Yo nunca mandaría a alguien a hacer eso si nadie está teniendo un comportamiento que no pasa nada. Y después este Jorginho Jorgito pidió disculpas como 2 semanas después diciendo que se habían malinterpretado, pero ya la cancelación ya estaba. Entonces ese es el tema. De hecho, bueno, ella ahí pide como las disculpas, dice: nada que ver, no me lo imaginaba. Y nada, y para cerrar, lo que yo traigo acá es: ¿qué pasaría con estas cosas? ¿O qué ha pasado? Incluso yo me acuerdo de Bad Bunny tirándole el celular a una fan. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, chicos, eso medio que pasó sin pena ni gloria. De Bad Bunny lo tenemos ahí arriba hasta hoy en día. Entonces digo, no para hablar de Bad Bunny, pero si esto lo hace un artista masculino, medio que nos callamos la boca. Si sos mujer y encima lesbiana, estás más en el ojo de la tormenta. Para mí, no tengo pruebas, tampoco tengo dudas. Medio que llamamos a la reflexión, a pensarlo, si puede que sea así o no. ¿Qué me decimos? Reflexionamos. Siempre está bueno reflexionar, Agu. Y bueno, nada, vayan a escuchar la Chaperrón, que realmente me Vayan a lo que escuchar fuera de si La voy a empezar a seguir en que loca o no lo está. Desde el mundo de auto miércoles aquí en Amigos con Pileta, hoy con un sombrerazo. Cuando termine lindo. este momento, vayan a buscar este momento en nuestro canal de YouTube, en la UNEOC. Ahí estamos y ahí van. A poder apreciar también todas las cosas que dijo aquí en Amigos con Pileta. Gracias, chicos, para la semana que viene. Next to you.